Bienvenidas y bienvenidos a una presentación de la editorial de la Universidad del Rosario en la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En esta ocasión realizaremos la presentación del proyecto Biblioteca Humana, liderado por el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI. Este evento está siendo transmitido a través del YouTube Live de la editorial y de Rosario Radio. Los invitamos a visitarnos en las páginas web editorial.urrosario.edu.co y urrosarioradio.co, así como a seguirnos en redes sociales de Rosario Radio y Editorial Universidad del Rosario para consultar más contenido de la feria, libros y podcast. Bienvenidos a todos. Le doy la palabra al vicerrector Gustavo Quintero. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos por estar aquí esta tarde. Gracias, Malgorzata, por invitarme a esta inauguración de esta plataforma tan ambiciosa y excelente. Con gran emoción y orgullo lanzamos hoy oficialmente la Biblioteca Humana UR, una plataforma revolucionaria que redefine la manera en que compartimos y aprendemos de las experiencias humanas. La Biblioteca Humana UR es mucho más que una colección de videos interactivos. Es un espacio donde las historias de vida se convierten en libros abiertos, dispuestos a ser leídos, comprendidos, pero sobre todo a ser vividos. En cada uno de estos libros humanos encontramos auténticos relatos emocionantes y llenos de enseñanzas que trascienden las páginas de los libros tradicionales, porque detrás de cada historia hay una persona valiente y generosa que ha decidido compartir su experiencia, sus luchas, sus triunfos y las lecciones aprendidas en su vida y con el mundo. Son personas que han enfrentado desafíos, han superado obstáculos y han encontrado su voz en medio de la adversidad. Son ellos a quienes a través de la Biblioteca Humana UR nos invitan a reflexionar, a empatizar y a comprender la diversidad de realidades que coexisten en cada ser humano y en conjunto de nuestra sociedad. Lo que hace que esta plataforma sea verdaderamente innovadora es su capacidad para crear puentes entre las experiencias individuales y el conocimiento colectivo. Nos permite trascender barreras geográficas y culturales, conectando a todo el mundo en un diálogo auténtico y enriquecedor. En un momento como el actual, en el que la división y la desigualdad parecen dominar el panorama global, la Biblioteca Humana UR emerge como un recordatorio de que nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. Para aquellos que tienen el coraje de contar sus historias, la Biblioteca Humana UR representa un acto de liberación con seguridad, de empoderamiento y de contribución al bien común. Para los otros, aquellos que tienen la oportunidad de escuchar esas historias, representa una oportunidad única para aprender, para crecer y para ampliar nuestros horizontes más allá de lo conocido. Hoy, al inaugurar esta Biblioteca UR Humana, nos comprometemos a seguir impulsando la inclusión, la diversidad tan importante y enriquecedora y el diálogo intercultural en nuestra comunidad universitaria y más allá de ella. En nombre de la Universidad del Rosario, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este proyecto, a los valientes narradores que comparten sus vivencias, al talentoso y creativo equipo técnico del CRAI y de la Dirección Tecnológica que han dado vida a estas historias, y a todos ustedes, nuestros estimados estudiantes, profesores y amigos, por su apoyo incondicional. Gracias. Y que vivan a través de esta plataforma las historias que nos hacen más humanos. Muchas gracias.
Gracias, mi querido doctor Gustavo Quintero, vicerrector, una persona muy cercana a todos nosotros, que siempre apoya esas locuras creativas y que realmente estamos muy agradecidos por ese apoyo incondicional. Antes ya de dar la palabra a los verdaderos protagonistas, quería narrarles un poco cómo nació nuestro proyecto y queremos decirle que empezamos a pensar que así como leemos libros impresos o electrónicos en nuestras bibliotecas, también hay muchas historias humanas, personales, que no están representadas a veces en esas páginas impresas, pero sí todos partemos siempre de la idea que todos tenemos una historia que contar. Por lo tanto, la Biblioteca Humana de la Universidad pretende ser aquella plataforma de streaming donde los libros humanos cobran vida, donde es una plataforma gratuita, sí pide un registro, pero es solo para conocer mejor nuestros lectores, y que realmente queremos que se convierta en una plataforma de streaming de los libros humanos más leída en el mundo, porque realmente es un proyecto muy innovador. ¿Dónde nos inspiramos? Nos inspiramos en un proyecto danés que se llama Human Library. Esa organización internacional ha tenido la idea de convocar a un evento a diferentes personas para que cuenten sus historias y que otras personas en el mismo evento pueden dialogar con ellos para poder pues comprenderles, hacer preguntas, a veces preguntas de pronto difíciles, y a través de este evento que por primera vez se desarrolló en el año 2000 en Dinamarca, en diferentes partes del mundo empezaron a crearse eventos precisamente con este nombre de Biblioteca Humana. Pero como sucede con todo el evento, son momentos efímeros. Entonces, nosotros en la Universidad del Rosario pensamos que todas estas historias, todos esos encuentros, las preguntas que hace el público son dignos de preservar, y por eso la idea de preservar esas historias en las páginas de libros humanos en esta plataforma streaming. ¿Y cómo nace Biblioteca Humana de la Universidad del Rosario? Nosotros primero convocamos, todavía con dirección académica, en marco de nuestro proyecto UR Labs, antes de pandemia, lo van a ver, hay unas fotos, hicimos todas las partes de ideación con tapabocas, con máscaras, porque no quisimos parar, quisimos seguir a pesar de obstáculos que de pronto se nos presentaron. Invitamos a toda la comunidad universitaria y tuvimos participación de estudiantes, profesores, para que nos ayudaran a pensar qué temas debería incluir Biblioteca Humana, cómo deberíamos interactuar, qué temas deberíamos tener en cuenta. Y aquí hay algunas fotos precisamente de esas ideaciones. Todos los participantes expresaban sus ideas, y espero que esas ideas hoy en día se vean reflejados en este proyecto ya creados. ¿Cómo materializamos ese proyecto? Realmente el proyecto tiene como dos grandes componentes. Una es grabación de historias y experiencias humanas, y ahorita, después de esa corta intervención mía, vamos a conocer precisamente dos de experiencias que ya tenemos en nuestra biblioteca, y la otra, la parte técnica, una plataforma que sea amigable, que todo el mundo puede acceder y que realmente podemos leer estos libros humanos. Entonces, ¿cómo nacen los libros? Los libros nacen
simplemente porque hay un interés de la comunidad en diferentes temas. Pueden ser temas tabú, pueden ser temas de diversidad, pueden ser temas de inclusión, pero pueden ser también temas que a veces pensamos que son normales, como nuestras fronteras de Colombia. Tenemos un libro sobre fronteras de Colombia contado maravillosamente por una persona experta en el tema. Y podríamos tener muchos ejemplos de esos libros humanos. Y otra forma de crear libros humanos, como nuestro libro Más allá del cáncer, nace en el marco del proyecto de investigación de semilleros de Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y precisamente que organizó el evento, invitó a las personas involucradas en diferentes visiones en este libro, que se convierten en, bueno, al doctor Izaza no le gusta, pero lo decimos en capítulos humanos de estos libros. Bueno, va a haber tiempo para decir eso también. Esta es nuestra plataforma, está libre en internet, simplemente se accede ingresando, registrándose por primera vez. Sigamos. Nuestros libros humanos, hasta ahora tenemos 3 libros humanos ya terminados y 4 libros que van ya terminados con una marca próximamente, que están listos para salir al aire próximamente. Este es un libro humano que hoy vamos a conocer, se llama Del otro lado del prejuicio, tiene un prólogo y tiene capítulos compuestos por diferentes experiencias, finalmente preguntas del público y alguna bibliografía complementaria para aquellas personas que les gustaría saber más sobre el tema. Y bueno, los dejo al finalizar con un video de 2 minutos. Tenemos... Desde luchas personales hasta triunfos inesperados. Cada historia es un tesoro que espera ser descubierto. Bienvenidos a la Biblioteca Humana de la Universidad del Rosario, un proyecto innovador con la capacidad para conectar corazones y mentes, creando puentes de empatía y comprensión entre diferentes personas y culturas. Es un espacio donde los prejuicios se desvanecen y la humanidad se revela en toda su diversidad y grandeza. En esta biblioteca humana, las historias no son solo palabras en una página, son testimonios vivos que nos invitan a reflexionar, a crecer y a soñar juntos. ¿Estás listo para sumergirte en este océano de experiencias y conocimiento? Sí, muchas gracias. Eso, realmente la palabra más, que a mí me llena más cuando digo biblioteca humana, es emotividad. Realmente los invito a ver estos libros humanos que están llenos de emoción y son realmente bellas experiencias listas para que las descubran y las conozcan. Ahí ya ahorita les doy la palabra precisamente a este conversatorio que tenemos preparado para ustedes, donde pueden ustedes primero escuchar a las personas protagonistas de libros humanos, pero también después pueden hacerles preguntas del público. Ese conversatorio va a estar liderado por profesor Alfonso Ospina, quien es periodista de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en estudios
políticos de la Universidad Javeriana. Su expediente se centra en el trabajo periodístico informativo en forma continua desde 1989 en Todelar Radio Super, RCN Radio, El País de Cali, Colprensa y el Caracol Radio. Bienvenidos, le doy la palabra a doctor Ospina para que dirige este conversatorio que esperamos sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá acompañándonos. Alcanzo a verlos ahí en otros planos, estamos un poco hundidos acá, pero espero que nuestra conversación sea lo suficientemente grata para que ustedes se diviertan, aunque nos vean un poco menos, y saludo a todas las personas que están conectados a través del YouTube y a través de los canales digitales de la Universidad del Rosario. Ha explicado muy bien Margarita, lo hizo también el vicerrector hace pocos minutos, esta experiencia, porque así es como yo lo siento, que se vive con la biblioteca humana. Simplemente yo quiero contar que es muy grato estar acá por la invitación de la Universidad del Rosario, que es una universidad además de la que me precio hacer parte de su comunidad académica. Es muy grato siempre recibir estas invitaciones, pero en este caso le decía yo a Margarita en algún momento resultó mucho más motivador porque realmente es un proyecto diferente. O sea, es muy interesante estar acá hoy en el primer día de la Feria del Libro, donde estamos rodeados de, como ella lo decía, de papel. Y en donde tradicionalmente pues tenemos que defender también el formato del papel, el formato físico, el formato que nos permite tener sensibilidad con la tinta y con las hojas. Pero esta idea de la biblioteca humana, del libro humano, del libro vivo, como yo lo entiendo, me ha parecido muy interesante. Y cuando uno hace el registro, que es muy simple además, que les contó Margarita, y empieza uno a navegar, y empieza uno a sumergirse en el libro, tiene esa experiencia que es muy grata, de entrar en otras vidas, de tener sensaciones, de tener sentimientos, de recibir ideas, de confrontarse con cosas que uno piensa, de descubrir cosas que uno pensaba que sabía y que no las sabía tan bien como pueden ser en la realidad. Así que es muy grato por eso estar en este primer día haciendo el homenaje a un libro, pero un libro con otro formato, al que a todos ustedes les invito que se sumen y que hagan parte, porque realmente es una experiencia muy grata poder estar conociendo estas historias. Y lo que vamos a hacer en estos minutos, antes de sus preguntas, es conocer algo sobre la participación de dos profesores, de dos autores de estos libros humanos, y de lo que para ellos significan este trabajo de una manera distinta de contar las historias, y también, por supuesto, lo que cada uno de ellos hizo desde su vida, desde su experiencia, desde su conocimiento. Así que empiezo saludándolos a ambos. Primero a la profesora Flora Rodríguez. Flora, buenas tardes, gracias por estar acá, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, todos, gracias por venir. Flora es profesora de la universidad, es antropóloga de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Ciencia de la Literatura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y además de su experiencia docente, la coordinadora del Centro Plurales, el Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión, y a cargo suyo está el libro humano Del otro lado del prejuicio, experiencias de vida trans, del cual hablaremos específicamente en unos minutos. Y saludo también al profesor Andrés Izaza. Bienvenido, profesor, gracias por estar acá. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Andrés es médico, es especializado en cirugía general de la Universidad del Rosario, con maestría de educación de la Universidad de los Andes. Fue cirujano general del Hospital de Kennedy, ha trabajado en el Hospital Universitario Mayor Mederi, tiene una muy larga hoja de vida como médico, como docente, como investigador y como integrante de la comunidad académica del Rosario, donde fue vicedecano académico de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y profesor distinguido de la universidad en 2004, sumando distintos premios a la excelencia profesional. Él está a cargo del libro Más allá del cáncer, del que también hablaremos en un rato. Les digo que en un rato porque quiero empezar hablando con ambos sobre esta experiencia de lo que hemos
conocido ahora como los libros humanos. Y les quiero preguntar inicialmente eso, así como yo quizás dije ahora, tuve esa primera impresión de sumergirme en una experiencia distinta. Para ustedes, Andrés, Flora, ¿cómo fue recibir esa invitación y cómo sintieron esa posibilidad de participar en un libro con un formato tan distinto como el que estamos viendo ahora? Bueno, pues digamos que para mí fue muy significativo, fue muy importante. Al mismo tiempo fue como una tarea que asumí como con mucho miedo, la verdad, porque representaciones sobre las mujeres, sobre las personas trans en general, principalmente las mujeres, pues porque las personas no binarias y las transmasculinidades poca visibilidad tienen, ¿no? Pero digamos que este tipo de representaciones abundan, ¿no? El asunto es que muchas veces estas representaciones obedecen a las miradas de otras personas sobre nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? De ninguna manera pretendimos que este fuera un libro representativo, pues porque las experiencias de vida trans son tan diversas como sujetes hay, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí era como sobre todo esta oportunidad de tratar de posicionar estos temas, de visibilizar las voces en diálogo incluso con la academia, pero sin que las personas trans y estas experiencias fueran objeto de un conocimiento académico, ¿sí? Y bueno, pues también fue todo un desafío lograr, digamos que, coordinarnos. Hubiéramos querido como reunir más voces, pero bueno, digamos que las agendas de las personas trans son complejas. No solo las agendas en el sentido de que estén muy ocupadas y ya, habríamos querido, por ejemplo, tener personas representantes del ámbito del trabajo sexual, que es un ámbito súper estigmatizado, pero también sin las luchas de las personas trans en el mundo del trabajo sexual, pues digamos que yo creo que yo no sería profesora de la universidad, ¿sí? O sea, digamos que nos abrieron camino también a muchas personas. Andrés, le hago la misma pregunta. ¿Cómo fue su experiencia inicial de enfrentarse a este formato nuevo? Gracias, pues en realidad para mi caso no representó mayor dificultad la propuesta. La propuesta vino de un ex estudiante mío que estaba trabajando en un proyecto de cáncer precisamente. Y me explicó muy rápidamente el proyecto, que yo lo entendí como, oiga, vamos a hacerle una entrevista donde las personas que asistan le van a hacer una serie de preguntas y posteriormente, a partir de las preguntas que a usted le hicieron, va a haber un sistema de inteligencia artificial que va a ser capaz de responderle a cualquier otra persona que no estuvo en ese momento las preguntas que quieran hacer. Ese es el proyecto como yo lo entendí. Afortunadamente en ese momento todavía no sabía mucho de inteligencia artificial y no sabía bien a lo que podría exponerse uno al contestar una serie de preguntas que le hicieran en un momento dado, para que después, a partir de esas respuestas, un sistema de inteligencia artificial pudiera seguir respondiendo nuevas preguntas. Me pareció muy interesante el proyecto y el hecho de que fuera una solicitud de uno de mis estudiantes, inmediatamente lo acepté. En realidad es un poco curioso porque yo soy bastante reacio a las redes sociales. A mí no me van a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en ninguna red de esas. Yo vivo bastante virgen de noticias y de presiones masivas. Me entero por los medios más que considero más sedimentados y más serios, y trato de mantenerme siempre con dos medios que tengan opiniones diferentes, y de ahí no paso. De modo que esto de venir a exponerse y a exponer una experiencia tan íntima me parecía un poco curioso, pero siendo una solicitud con un propósito de golpe de poderle transmitir un mensaje a personas que pudieran exponerse
a este tipo de enfermedades y de situaciones, me pareció muy interesante. Pues quiero aprovechar este primer momento para hacer esa comparación que usted, Andrés, plantea, ya que usted pues ha dicho que es mucho más de un medio físico que digital, pero está en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia. Quiero preguntarle si hoy, después de conocer esta experiencia, participar de ella, puede hacer alguna comparación con el libro físico, con el libro que conocemos siempre, y si de alguna manera le encuentra diferencias, ventajas o desventajas a un modelo con el otro. Pues la respuesta no me parece tan fácil, porque digamos como que el ejercicio de escribir para mí es un ejercicio supremamente, no sé, demasiado, que representa demasiado esfuerzo. Yo soy supremamente obsesivo con las palabras, con la puntuación, con la coherencia, etcétera. Entonces, cuando uno está escribiendo, uno puede ir y volver y corrige una y otra vez y lee en voz alta, y a veces hasta le puede decir a alguien, oiga, léame a ver cómo le suena a usted esto. O sea, hay muchas posibilidades de volver sobre esto. Digamos que a ese ejercicio le falta la curiosidad del otro, ¿no? Es un ejercicio que viene muy mediado por lo que nace de uno mismo, de lo que uno cree que puede ser importante, interesante, o de lo que quiere hablar. Generalmente uno termina pudorosamente callando cosas que de pronto no, en terrenos en los que no se quiere meter, pero en cambio cuando estuve en la experiencia real del proyecto de biblioteca humana, tal como está concebido, que es, en vez de que le presten a usted un libro en la biblioteca, le van a prestar una persona para que hable de eso. Así fue la entrevista donde se grabaron los videos inicialmente. Pues las preguntas son, uno no sabe qué le van a preguntar, entonces uno no tiene tanto tiempo de procesar, de corregir. En algún momento vi un video y me estaba dando cuenta me di cuenta que en el video me veía manoteando mucho, y me acabo de dar cuenta que lo estoy haciendo de nuevo. Y decía, eso debe ser cuando uno pone una cantidad de comas en un texto escrito. Entonces, esas son como las diferencias que yo encuentro. Pues muy bueno, el manoteo, el énfasis y todo lo acabo de pensar, lo había sentido, pero lo acabo de pensar con lo que usted ha dicho verbalmente, esa diferencia que tenemos entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y el lenguaje escrito que yo debo decir amo y respeto profundamente, porque le debo casi todo lo que tengo, pues tiene esas carencias también, que sí nos permite el vernos, interactuar, vernos aunque sea a través de una pantalla, y lo que usted dice de verdad, toda la gestualidad transmite un montón de cosas que es muy difícil a veces lograr cuando hacemos los esfuerzos de poner las ideas sobre el papel. Flora, le hago la misma pregunta a usted, ¿qué tipo de comparación hace entre toda su experiencia académica con libros de papel y con estos libros humanos? Bueno, digamos que al respecto yo arrancaría señalando que el ámbito académico es importante recordar que es un ámbito que está tejido también de desigualdades y de privilegios, y que el sistema educativo, el ámbito académico, pues ha sido históricamente excluyente de distinto tipo de grupos sociales, personas racializadas, personas trans en este caso, ¿no? Yo celebro, digamos que este formato digital, porque pues por un lado digamos que tiene las ventajas de poder alcanzar como públicos grandes, o grandes públicos, no públicos grandes sino grandes públicos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo porque también nos permite comunicar más, me parece, comunicar de una forma mucho más efectiva, ¿no? Muchas veces nos acostumbramos a este lenguaje de los artículos, de los libros, y pues a veces el mundo académico puede ser un mundo un poco esotérico, ¿no? O sea, como que necesitan un grupo de personas iniciadas que sepan interpretar un poco como los arcanos que hay en esos textos, ¿no? Y muchas personas quedan como por fuera de ese conocimiento, ¿no? Asimismo, me parece que es importante, también lo celebro, porque finalmente
quienes producen conocimiento, digamos que bajo esta perspectiva, no solo son las personas que tienen algunos títulos profesionales o que ocupan, digamos que posiciones docentes, ¿no? Digamos que aquí partimos del reconocimiento de que todas las personas tienen un conocimiento propio que obedece a sus trayectorias de vida, que obedece a esa posición particular que ocupan en el mundo a partir de las diferencias que les cruzan, de género, de raza, de clase, de procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el formato impreso para mí sigue siendo muy importante, ¿no? Pero creo mucho como en este tipo de formatos, creo mucho como que puede interpelar a públicos que el formato impreso pues dejaría por fuera. Con esta respuesta ya he empezado a contestar la siguiente pregunta que tenía preparada, que igual te voy a hacer es, ¿qué posibilidades nuevas crees que se abren con este formato como el que estamos conociendo hoy de la Biblioteca Humana? Y si te animarías a ser parte de otro proyecto quizás más personal con el mismo formato. ¿Qué posibilidades abren? Bueno, aparte de lo señalado, como que es posible que otro tipo de voces adquieran visibilidad. Estoy pensando como en algo, y perdón, como la reflexión un poco como desde el mundo académico, y es que, a ver, cuando el cine, la tecnología del cine, digamos que empezó a masificarse, ¿no? Hubo muchas reflexiones al respecto. Desde ciertas posiciones de izquierda consideraban que los medios masivos podían ser algo que contribuyera a la alienación de las masas, ¿no? Sin embargo, digamos que los medios masivos también permitían que ciertos mensajes políticos circularan en otros ámbitos y que otras personas también accedieran un poco como a eso, ¿sí? Digamos que posicionar sus perspectivas políticas sobre el mundo, ¿no? Entonces yo creo un poco en eso, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces hay escepticismo frente a este tipo de cosas, muchas veces se cree que cuando una persona está mirando un celular y está como haciendo este movimiento con el pulgar, en realidad está perdiendo el tiempo, pero en últimas no sabemos qué es lo que está ocurriendo allí. No sabemos si esta persona está estudiando inglés a través de una aplicación gratuita que uno a veces reconoce como los sonidos que hace y uno dice, ah, está estudiando inglés o algún idioma, ¿no? Si está bien escuchando algún podcast, si está viendo un libro humano, ¿no? Si se está comunicando con otras personas, ¿no? Entonces, claro que si a través de los medios digitales pueden proliferar, pueden propagarse modelos hegemónicos de belleza que le hacen daño a muchas personas, si se pueden propagar, digamos que cierto tipo de ideologías que lo que hacen es profundizar desigualdades definitivamente, pero yo creo que estos medios también hasta cierto punto han, muy entre comillas, democratizado el acceso de las personas a posicionar, pues a visibilizar sus voces, ¿no? Entre comillas, pues porque se requieren por lo menos un teléfono celular que pueda hacer este tipo de cosas, acceso a internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es posible ver si uno une, navega Instagram, YouTube y todo esto, es posible escuchar las experiencias de personas que en la vida uno se cruzaría, ¿cierto? Así vivan a 5 cuadras, ¿no? Y es básicamente porque pueden ser 5 cuadras de distancia geográfica, pero estructuralmente están totalmente lejanas, ¿no? Por ejemplo, el barrio Santa Fe queda muy cerca de la Universidad del Rosario, ¿no? Sin embargo, la cotidianidad de las personas que habitan el barrio Santa Fe y que habitan la Universidad del Rosario les lleva por caminos muy distintos. Entonces, en ese sentido, creo que este formato también puede permitir conectar a las personas, no solo en el sentido del chat, sino aproximarse a otras realidades. Y bueno, sí, definitivamente participaría en otro proyecto de estos. Y Andrés, usted ya nos ha dejado claro que no es que sea un afecto de las redes sociales y la interacción digital, pero lo mismo, ¿se anima para el futuro para esto? No, pues claro, y quiero aclarar algo, no es que, digamos, yo las evito, entre otras porque alguien me dijo, es mejor que las evite porque si usted entrara a esas redes, ahí se quedaba pegado, ¿no? Usted se sentiría obligado a contestarle a todo el que está poniendo un mensaje, a todo el que está diciendo algo, estaría, no sé, se sentiría impulsado a darle respuesta a todo lo que aparece ahí. Y la verdad le tengo miedo a los algoritmos. Yo he mirado a personas cercanas cómo les funciona esto del TikTok.
Y yo veo como, pues porque un día pararon a mirar una receta de cocina, empieza a aparecer recetas, 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 porque un día en un momento pararon a ver una cuestión sobre cómo se pronunciaba una palabra en inglés, empiezan videos y videos y videos de personas explicando cómo se pronuncia y dando clases de fonética y todo eso. Y pues vaya uno a saber qué le llama la atención y dónde se detiene y qué es lo que le va a empezar a uno a salir y no va, yo personalmente creo que no me podría despegar. Me parece supremamente interesante y tengo muy poco que agregar a lo que también explicó Flora. Yo creo que es la posibilidad de abrirle el campo de conocimiento a una cantidad de gente que no le interesa literalmente la lectura, no le interesa la lectura y que me parece que cada vez es más frecuente, ¿no? Los jóvenes están mucho más impactados permanentemente por lo gráfico, por el video corto, porque ni siquiera se soporta un video largo o una película larga, tiene que ser un mensaje rápido y corto, de modo que yo creo que sí es una oportunidad muy grande. Y para reforzar lo que Flora decía ahorita, pues sí, uno dice, ¿por qué entrar al libro humano es tan difícil que yo no he podido entrar? No he podido entrar a verme, yo quería repasar qué era lo que había dicho, a ver, para no contradecirme y no logré entrar. De modo que, digamos, a eso le falta democratización todavía. Y lo que tú dices, ¿no? Se necesita el celular, se necesitan ciertas cosas, pero bueno, celular hoy es algo que eso ya tiene todo el mundo. Yo, pues, o sea, no creo que eso sea problema. Yo lo animo a que siga intentando entrar porque realmente es fácil. Yo entré desde el computador de mi casa, el computador de mi oficina, entré desde mi celular, entré en movimiento en un carro, he entrado mucho y he podido. Entonces, pero no, se anima y funcionamos. Bueno, les recuerdo que en un rato vamos a aceptar para Flora y para Andrés preguntas del público. En este momento quiero hablar cosas específicas de cada uno de los libros humanos en que ellos han trabajado. Entonces, le pido unos minutos porque quiero conversar un rato específicamente con Flora, que les recuerdo, el libro humano del que hace parte de Flora del proyecto es Del otro lado del prejuicio, experiencias de vida trans. Entonces quiero que hablemos específicamente de este libro, Flora. Por supuesto estuve no ojeando, sino navegando mucho de su contenido, y quiero empezar preguntándole si tiene sentido este tipo de acercamientos para lograr abrirle más espacio a una conversación que creo sigue siendo muy insuficiente en nuestra sociedad, que es el del reconocimiento pleno de diferentes géneros sexuales. Que si tiene sentido como esta aproximación. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, digamos que siempre va a haber como una labor de curaduría en la elección de las voces y eso es importante como tenerlo presente, ¿no? Que son el tipo de cosas que uno no ve, ¿no? Uno ve como una serie de personas que aparecen hablando, ¿no? Pero no sabe como cuáles fueron los criterios a partir de los cuales fueron seleccionadas esas personas o invitadas, ¿no? Y menciono esto porque, para volver sobre un punto que mencioné antes, y es el de la falsa y la ilusión de representatividad, ¿no? A veces creemos que por ver una persona trans hablando en un medio, ya sabemos cómo son las personas trans, ¿no? Y en realidad yo creo que este tipo de medios tienen un potencial para mostrar un poco como la diversidad constitutiva de lo trans, ¿no? Repito, las mujeres trans hemos sido las más visibles, los hombres trans, las transmasculinidades y las personas no binarias lo han sido mucho menos, al punto que es muy fácil encontrar personajes en las series de televisión, en las telenovelas que sean mujeres trans, pero personas no binarias y hombres trans no. Entonces yo creo que, pues sí, que tiene mucho sentido. Ahora, digamos que aparte como de esta posible visibilidad, también entender como que hay diferentes cruces, ¿no? Que le dan sentido como la vida de cada persona. Me refiero a que una persona trans no es solo trans,
¿sí? O sea, digamos que no se reduce únicamente a su identidad de género, ¿no? Una persona trans puede ser víctima del conflicto armado, una persona trans puede ser una persona neurodivergente, como una de nuestras invitadas que participa en el libro humano. Una persona trans puede ser, no sé, digamos que puede encarnar múltiples diferencias. Entonces, digamos que a mí me parece, eso me parece que es como un potencial muy grande, ¿no? Lograr como empezar a transformar un poco como los estereotipos, ¿no? Uno de los capítulos reivindica la rebeldía dentro de las reclamaciones que hacen las personas desde cualquier género del que se sientan parte o se sientan identificados. ¿Cómo encajar esta rebeldía en este tipo de proyectos? ¿Cómo hacerla cercana a la gente y que se entienda que es una rebeldía que no va cargada de agresividad? Bueno, digamos que poder darle un valor distinto al que suele adquirir la rebeldía en nuestra sociedad es complejo, pues vivimos en una sociedad profundamente autoritaria. Creo que las subjetividades de las ciudadanas se han ido como formando un poco, han sido disciplinadas por esos autoritarismos relacionados con el conflicto armado, pero relacionados también con múltiples cosas, ¿no? Entonces, y pues muchas veces se ve la rebeldía como destrucción, como una fuerza negativa, ¿no? Pero pues sin la rebeldía digamos que no es posible transformar las desigualdades, ¿no? Digamos que aparte de la rebeldía hay una emoción que yo reivindico mucho y que tiene que ver con mi experiencia personal como mujer trans y es la ira, ¿no? La ira culturalmente consideramos que es una emoción negativa, ¿no? Y muchas veces le demandamos a la gente que sea feliz, que sea sonriente, como que no sé, ¿cierto? Pero la ira digamos que es una emoción que a mí me alerta sobre una situación de desigualdad, una situación de violencia que yo u otra persona está enfrentando y es una forma de rechazar esa situación, ¿no? La ira puede ser como una fuerza que me permite a mí transformar las condiciones de existencia que son profundamente desiguales y creo que en ese sentido la rebeldía también lo puede ser. Entonces, pues yo celebro, pues sí, no es cualquier rebeldía, ¿no? Pero sí, digamos que celebro como esas rebeldías que cuestionan como esas estructuras desiguales de la sociedad. El capítulo suyo, Flor, habla, que es parte de lo que se ha venido contando sobre las muchas luchas que hay en esta historia. Hay otro capítulo, el de Lorena Duarte, que habla como la primera mujer trans contratada en el distrito para trabajar política pública. Esas dos cosas, el mucho tiempo de lucha y las muchas luchas que hay y una persona hablando desde su ejercicio de un cargo público, me lleva a pensar si en este momento tenemos un avance real en la sociedad en la que estamos nosotros, de inclusión laboral, de inclusión educativa, de inclusión académica a personas de diversidad de género. Digamos que yo creo que esa pregunta requiere como una respuesta, sí y no como respuesta, es decir, que si ha habido transformaciones, sí, que si ser trans, ser una persona con experiencia de vida trans en la actualidad puede ser menos duro que en otras épocas frente a ciertos aspectos específicos, definitivamente, pero a mí me gusta como cuestionar estas visiones lineales que tenemos sobre los derechos y es como que, como una visión evolutiva y es que vamos acumulando derechos, ganando derechos y como que todo va a estar bien en el futuro. Definitivamente lo que nos muestra pues el panorama legislativo, si se quiere, del mundo en el que vivimos frente a las personas trans es que muchos de los derechos están siendo cuestionados. En Estados Unidos el año pasado se presentaron 550 proyectos de ley para limitar derechos de personas trans, proyectos de ley no federales sino estatales. Este año, en lo corrido del año, estamos en abril, mediados de abril, ya van 500 proyectos de ley. Aquí el año pasado se radicaron 2 proyectos de ley que buscan limitar el acceso, uno, es regular el acceso de las infancias trans a ciertos procesos de afirmación de género, terapéuticos, médicos, de distinta índole, ¿no? Y otro básicamente busca prohibirlos y no solo prohibir estos procedimientos, estas terapias de afirmación de género, sino además prohibir la circulación de información al respecto. Entonces, yo creo que es importante como leer como esto en su complejidad, es decir, el hecho de que haya una mujer trans en la Universidad del Rosario dando clase, por ejemplo, no significa como que las barreras educativas hayan sido como derrumbadas, ¿no? Yo creo que así como hay ganancias en algunos aspectos, hay amenazas en otros.
Y no quiero ser apocalíptica, no me gusta ser apocalíptica, pero yo creo que es importante que estemos como muy pendientes de lo que está pasando en términos legislativos, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo, pues porque en este mundo globalizado cada vez más los discursos y los argumentos para limitar nuestros derechos que se producen en otros países y en el hemisferio norte tienen eco acá. Flora, muchas gracias. Las siguientes preguntas sobre su trabajo, sobre su libro humano, vendrán del público. Yo voy a estar un rato acá con Andrés Izaza. Les decía, Andrés, que es médico, el libro humano donde está Andrés es Más allá del cáncer. Y Andrés ya ha contado algunas cosas. Cáncer, para mí por lo menos, creo que para muchos es una de las palabras que más nos causa pánico, angustia, miedo. Y Andrés, lo que veamos de ustedes es una experiencia con el cáncer como médico, pero como paciente, pero también como familiar de personas que tienen cáncer. Después de todas estas experiencias, de hecho, el título de su capítulo tiene que ver con la sobrevivencia. Después de todo esto vivido, conocido y trabajado, ¿hoy usted cree que hemos cambiado esa visión de la lucha contra el cáncer? De hecho, ¿debo seguir diciendo que es una lucha? Bueno, sí, es cierto la palabra cáncer, que eso viene como del griego de cangrejo, porque habla de las patas del animal y se refiere a un tumor maligno que se caracteriza precisamente por su capacidad de invasión a los tejidos y que lo hace tan de mal pronóstico. Es una palabra que de entrada pues genera una cantidad de sentimientos de angustia, de ansiedad y de inminencia de muerte para cualquier persona, aún hoy en día, a pesar de que hay muchas cosas que han cambiado sobre esto. Yo creo que sí sigue siendo una lucha, porque la concepción del cáncer, sobre todo y de la enfermedad en general en el mundo occidental, es una concepción, tiene una, no sé, se me va la palabra, una connotación negativa de algo inconveniente que solo trae problemas para la persona, a diferencia de la concepción que se puede tener desde otras culturas y desde otras cosmogonías, si es la palabra correcta, no sé, donde la enfermedad es vista también como una oportunidad de cambio, de transición, de todo eso. Pero en nuestro medio, pues, se producen medicamentos, se producen técnicas quirúrgicas, se producen diferentes terapias y son armas, digo entre comillas, para pelear contra la enfermedad. El médico le dice al paciente, no, tranquilo, hay esto, pero le vamos a la lucha. De modo que esa concepción de batalla, de pelea y de algo que hay que derrotar, pues es innegable y sigue existiendo, y yo creo que va a ser muy difícil de cambiarla. Sin embargo, hay otras miradas hoy en día y vamos siendo permeados también por otras concepciones donde la enfermedad no es vista necesariamente con esa connotación tan negativa, y me atrevería a decir que inclusive ese es uno de los estímulos que yo podría haber tenido con respecto a la primera pregunta, para prestarme como una experiencia para responder preguntas, porque realmente y lo he percibido en cantidades de personas que han pasado por experiencias similares de cercanía a la muerte por una enfermedad, por un cáncer, etcétera. Una vez se ha superado, por lo menos inicialmente o temporalmente, la enfermedad, pues hay una cantidad de ganancias que uno ha adquirido, de impresiones, de vivencias y de actitudes ante la vida que casi le hacen sentir a uno que uno, después de pasar por ahí,
percibe la vida de una manera muy diferente. Y si uno puede transmitir como esa posibilidad, pues dejaría de ser una lucha y podría transmitirse la idea de esta enfermedad también, ¿sí? Como algo que vamos a intentar curar, pero desde una percepción como más integral y más holística, como oportunidades de cambio para las personas. De lo que estamos hablando en general acá es de contar historias de distinta manera, con distinto abordaje. En el caso de Más allá del cáncer, viéndonos las historias que están ahí recolectadas, tener esas historias ahí pueden ser una ayuda adicional para una persona que está justamente en este momento o en cualquier momento teniendo una terapia para cáncer, o un familiar de alguien que está asistiendo a una persona que está recibiendo la terapia de cáncer. ¿Ayuda a contar las historias y conocerlas? Pues yo estoy convencido de que sí, la mayoría de las veces debe ser útil y sirve, y precisamente es a lo que me refería ahorita, es la posibilidad de ver la enfermedad con una brecha de esperanza, que es lo que uno le debería transmitir a los pacientes en todo caso, lo que uno jamás como médico y ni como familiar, ni como acompañante, ni como nadie que esté cercano a una persona que tiene este diagnóstico y que lo vive tan dolorosamente y con tanta ansiedad como usted describe, pues le debe cerrar a uno la posibilidad de la esperanza. Yo contaba ahí en el libro, yo curiosamente terminé dedicado a operar pacientes con cáncer gástrico y esofágico, y mi segundo cáncer fue precisamente un cáncer gástrico. Y yo veo el efecto que produce sobre los pacientes cuando yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, y ellos se empiezan, y yo voy a poder volver a comer, y yo, cómo va a ser mi vida después, y yo les digo, vea, yo ya pasé por eso, hace 10 años yo tuve esta enfermedad, tengo la misma cirugía que me hicieron a mí, la misma cirugía que le estoy proponiendo a usted, y yo le puedo decir que tengo mi vida completamente normal. Antes mejor, porque no puedo comer tanto, no me puedo atragantar y puedo comer como una persona normal. Entonces yo creo que sí es una forma de transmitir una posibilidad de esperanza y de no sé, sí, de razones para enfrentar la enfermedad de una manera diferente. Voy ya casi con las preguntas de ustedes. Quiero cerrar con una, en general, usted que está en mundo académico, que está en el mundo de la ciencia y de la medicina, ¿estamos hoy mejor preparados anímicamente, socialmente, médicamente en Colombia, en Bogotá, para enfrentarnos al cáncer de lo que estábamos hace unos años, o nos falta mucho para evolucionar en ese sentido? Pregunta difícil, porque siento que tocaría entrar como en los campos de los resultados de una investigación cualitativa, porque yo hablo desde mi percepción, y pues yo vivo entre personas con cáncer, tratando personas con cáncer, pasé por un cáncer, de modo que pues de alguna manera estoy muy connaturalizado con esto, pero yo sí siento que antes la palabra, pues ya la irrupción en llanto de la persona era una cosa, una reacción inmediata, y hoy en día las personas están más como dispuestas a decir, bueno, y es grave, o está muy adelantado, o qué posibilidades tengo, o qué me pueden hacer, y yo creo que eso supone un cambio que está relacionado con las posibilidades y los avances que ha tenido la medicina en los resultados con el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias también, Andrés. De nuevo, gracias, Flora. Y quedamos ellos y yo también dispuestos a escuchar sus preguntas. Les propongo que nos indiquen con la mano quien quiera plantear alguna pregunta
y vamos a intentar escucharlos bien desde allá. ¿Hay alguna persona ya? No veo tan bien, que quiera preguntar algo para Andrés o para Flora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen García y yo soy periodista de U Rosario Radio. Y digamos que mi principal pregunta va más encaminada: ¿cuál fue el principal reto que ustedes tuvieron para realizar lo que es la Biblioteca Humana? La verdad, no, el reto va a ser cuando veas si el proyecto termina evolucionando con el sistema de inteligencia artificial, verme respondiendo preguntas que yo no respondí. Si eso es que va a ser así, ese sí va a ser un reto interesante. Por ahora, contestar lo que me han preguntado no me ha representado mayor reto. Yo creo que uno de los principales retos tiene que ver con como esta labor de curaduría, entre comillas, de a quienes invita a uno, a quienes no. No se puede invitar a todo el mundo, pero digamos que además de esto, claro, porque siempre está la idea de una representatividad de, ¿no? Que es representativo de lo trans, y pues a mí me parece que eso no es algo que hay que buscar, ¿no? Más bien es como la heterogeneidad de experiencias de vida trans. Ahora, también digamos que hay un desafío aquí, y es cómo logramos, no sé, como vincular a ciertas personas que, a ver, digamos que el mundo académico muchas veces ha cometido un cierto extractivismo no solo frente a las personas trans, sino frente a distintos grupos que son considerados muchas veces como vulnerables, entre comillas, ¿no? ¿Extractivismo en qué sentido? En que llegan, hacen entrevistas, llegan, escriben artículos a partir de lo que dicen, publican, se van y ya, ¿no? Transformar esa lógica, ¿no? En donde vamos donde un grupo de personas le decimos, venga, participe, venga, nos interesa su voz, ¿cierto? Pero finalmente esa persona de pronto no puede obtener lo que requiere o algo a cambio, ¿no? Me parece que es un desafío, a ver, para que suene un poco más concreta la cuestión, y es, esto es algo que hemos conversado con algunas personas que ejercen la prostitución, y es como, mire, mi tiempo, como el de todo el mundo vale, ¿no? Las reglas del mundo académico dictan que si a usted le invitan a dar una charla o algo, pues como usted es del mundo académico y usted siempre puede poner eso en una hoja de vida, usted va sin cobrar, ¿no? Pero si yo soy una persona que ejerce la prostitución y destino X cantidad de minutos, ¿sí? Para mí eso se traduce en unos ingresos que dejo de tener, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, no solo en tema del trabajo sexual, sino también el tema de, bueno, todo el mundo me consulta sobre estos temas porque soy una persona trans, pero yo no vivo, no puedo vivir de esto, ¿no? Entonces, como si pudiera haber como algún tipo de remuneración sería interesante, ¿no? No estoy diciendo entonces que pensemos en presupuesto para esto, no, sino pienso que eso es siempre como un desafío, ¿no? Y es básicamente como lidiar con las condiciones materiales en las que viven muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando tocamos temas relacionados con la desigualdad. Por supuesto, es muy interesante lo que dice Margarita, sí que hay entre ustedes, claro, personas que han participado también de la construcción del libro humano y que podían también responder la pregunta que nos hacía Karen de el reto que significó esa participación. Nos dice por favor su nombre, en qué libro estuvo y nos cuenta la respuesta. Muy buenas tardes. Ante todo le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Es para mí un honor participar en esto. En cuanto al reto, me parece interesante. Ay, perdón, mi nombre es Esperanza Sánchez. Gracias, administradora de calzado. No digo la empresa pues porque no va bien. Es muy buena, ¿no? Pero no va al caso. Entonces, en cuanto a ese reto, a mí me parece que sí, que usted tiene razón, que sí se debería renumerar porque el tiempo de uno, porque se expone, porque todo el mundo le pregunta cosas. Yo, de hecho, acepté una entrevista para RCN, fue genial,
pero entonces ya todo el mundo en la calle lo reconoce. Si uno tuviera un proyecto, un negocio o algo así, pues le iría muy bien, ¿cierto? Yo soy pensionada, pero desafortunadamente lo que uno gana en una pensión es muy mínimo. Entonces sería genial que, digamos, una participación económica, así fuera pequeña, sería muy beneficiosa. Muchas gracias a todos por escucharme. A usted muchas gracias por escucharnos a nosotros y por compartirnos su experiencia. ¿Qué más? Vamos. Hola a todos, a todas, a todos. Yo soy Iván Danilo Donato, yo participé con Flora en el libro sobre diversidad, en el capítulo de construcción de masculinidades transgénero. Yo creo que el primer tema que fue como reto ahí fue cuando Flora me contó que había esta oportunidad, fue ¿qué cuento? Hay tantas cosas, como lo decía Flora, desde la invisibilización que hemos tenido históricamente las masculinidades trans, hay tanto por contar que yo decía, ¿y ahora qué cuento? ¿Y ahora qué digo? ¿Cuánto tiempo tengo? Y me dijo, no, tienes tantos minutos, más o menos de tanto de largo. Y yo, Dios mío, la última vez que hice una investigación escribí 200 páginas y me quedé corto. 200 páginas más todo lo que tenía que ver con historia del arte y demás, ¿no? Entonces, para mí lo primero fue pensar qué cuento y cómo lo cuento de una manera en que otras transmasculinidades que lleguen a verlo no solo sientan esa identificación con esa experiencia humana, sino que además sea material que no se quede de la academia para la academia, sino que justamente democratice la información en una forma en la que otras personas la puedan entender de una forma muy simple, y que si yo le puedo redirigir este link a cualquier otra persona, trabajo con transmasculinidades, por ejemplo, con discapacidad cognitiva, como estas personas pueden también ser receptoras de que su experiencia como transmasculinidad también está siendo reflejada allí de una forma en la que ellos puedan tener esta información de manera accesible. Entonces, yo creo que ese fue el primer y el mayor reto que tuve en el momento de construir con Flora este capítulo. Creo que salió maravilloso, creo que fue hermoso y además fue muy lindo la libertad que nos dieron para poder contar no solo lo que es nuestra historia, sino poder contar esto en forma de reconocimiento académico, que es algo que también decía Flora, y es las personas trans muchas veces somos el objeto de estudio, pero pocas veces nos consideran las personas que podemos construir la información, que podemos construir para que otras personas también comprendan y entiendan sobre nuestras experiencias de vida. Entonces, dejar de vernos como objeto de estudio y convertirnos en las voces de esta intervención, exactamente, me pareció maravilloso y me pareció también retador, porque como no estamos acostumbrados a academizar, ¿cómo lo llevamos a la academia? ¿Quieres decir? Hola, buenas tardes y gracias por venir, por participar como de este espacio. Creo que uno de los grandes retos que representó la construcción de este capítulo para mí tuvo que ver con justo investigar de otras formas. Como usted decía, pues el proceso de escritura también es como un momento en el que se organizan ideas, se va construyendo como una narración, una sintaxis, como un todo coherente, y al momento de hacerlo pues en un video, pues fue como ponerse ante la cámara y así como intentar compartir con precisión, como con detalle, pero teniendo que hacerlo de otra forma. Y pienso que aunque sea un reto, pues también es como que tenemos una memoria para eso, como que la construcción de conocimiento pues en nuestras sociedades pues ha sido en buena parte oral, es como hablando que se ha construido también comunidad. Entonces veo que eso también es como una gran oportunidad en medio de ese reto, como encontrar nuevas formas de traer la oralidad para esa construcción de comunidades que no son solamente como de guetos académicos o como, sí, como tipo por orientación sexual o identidad de género, que es una cosa que pasa también, sino más de cómo nos generamos espacios donde podamos hablar y compartirnos como desde las reflexiones que cada quien tiene de sí mismo, que es como un lugar de conocimiento también, como
todo el mundo puede de alguna forma dar cuenta de sí mismo y todo el mundo se conoce. Y eso es como un lugar para construir también, como desde reconocer eso que sabemos, que también es como que permite reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas. Creo que eso es como un gran reto, como repensar la forma de construir investigación, como no desde la escritura, sino desde la oralidad y otros formatos. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va encaminada sobre todo a Flora, por lo que el doctor dice que no es muy allegado a las redes y demás. ¿Cuál crees tú que es la oportunidad que tiene este proyecto frente a todo el tema de YouTube? Porque claro, cuando uno llega a YouTube, uno ve canales, entonces ve la experiencia, la gente va contando sus historias y uno podría pensar que esto es algo muy parecido, pero no, esto es diferente. Entonces, ¿cuál crees tú que es la oportunidad que tiene este proyecto de diferente a lo que nos ofrecen las distintas redes, donde hay canales donde la gente también cuenta sus experiencias y demás? Yo creo que algo aquí importante es, a ver, porque las redes tienen algo que es muy complicado, ¿no? Y es así como uno puede abrir una cuenta y decir algo, asimismo una puede salir muy aporreada, ¿no? Insultada, con ansiedad y un montón de cosas más, ¿no? Las redes sociales son también un grado de exposición bastante alto, ¿no? Y yo creo que esta plataforma pues también nos da como un espacio como seguro para abordar las cuestiones, ¿sí? No es solo un tweet y no quiero, digamos que quitarle relevancia como a estas otras redes o este otro tipo de plataformas, pero es que a veces es bastante hostil como tratar de decir algo, ¿no? En este otro tipo de espacios. Entonces aquí me parece que las reglas son claras y es, si a usted le interesa el tema, pues va a escuchar a estas personas, pero usted no puede venir a insultarlas, no puede venir a nada de esto, ¿no? De alguna forma eso también protege en cierta medida a las personas, ¿no? O sea, como que no van a salir, pues, repito, lastimadas de todo esto. También como con los criterios bajo los cuales son elaborados estos, ¿no? Porque ya mencionaban que no es simplemente una plataforma para ver videos, ¿no? Sino que hay todo un criterio para organizar, para el abordaje de los temas, etcétera, etcétera, que como todo criterio es discutible, ¿no? Tiene limitaciones, pero pues sí, ya no es como navegar a ver videos y ya, sino pues ver como reflexiones que se van tejiendo. En el caso de más allá del prejuicio de experiencias de vida trans, yo creo que no necesariamente sea una linealidad, pero uno sí puede entretejer como las distintas experiencias que allí aparecen, ¿no? Eso. ¿Más preguntas? Bueno, muy buenas tardes. Primero, pues felicitarlos porque es una idea muy interesante la que ustedes están proponiendo y el ejercicio que se debió hacer para esto entiendo que debe ser muy fuerte también para pues tener esta biblioteca. Como autores de estos libros, ¿ustedes qué recomendaciones o sugerencias le darían a otros posibles autores pues para nutrir más la biblioteca? Pues no, yo creo que dentro del esquema que acabo de conocer, yo conocí el mío, no sabía cómo habían evolucionado con otros temas. Yo creo que pues los temas son infinitos, ¿no? Cuando, tal vez no lo dije cuando me preguntaron por las oportunidades, qué oportunidades se abrían con esto. Yo pienso que es como la oportunidad de tener como un registro de la experiencia íntima de las personas a un nivel pues global, una cosa ahí como, no sé, una especie de Wikipedia de la intimidad, un asunto así. De modo que yo creo que los temas son inagotables y siempre y cuando se dé dentro de ese espacio como con esa posibilidad que se había mencionado,
que yo la viví en mi participación, como le he entendido a Flora y a ustedes como la han vivido también en su participación, unos espacios de completa libertad y donde se puede dar como rienda suelta a la intimidad, de modo que pues yo creo que es ilimitado, ¿no? Sobre lo que sea. Yo la sugerencia que daría es, bueno, además de perseverancia, porque todo el trabajo invertido en lo que ustedes pues van a ver cuando accedan a la plataforma, pues es un trabajo como que uno cree que es como solo invitar a unas personas, invitarlas a hablar, eso fueron como 15, 17 minutos, bien fácil y no, digamos que esto demanda trabajo. Y es como si perseverar, no rendirse cuando las personas pues a veces no pueden participar, los posibles coautores no pueden participar. Y yo también algo que sugeriría es como tomarse el papel de, yo por lo menos no traté de verme como autora, sino como coautora, ¿sí? Y en ese sentido discutir con las personas a las que invitamos, pues decir, venga, pues lo que señalaba Iván Danilo, ¿no? Y es como, bueno, ¿usted sobre qué quiere hablar? O sea, ¿qué le parece relevante? O yo había pensado en invitarle a usted para que abordara tal tema, pero no sé si usted está de acuerdo, ¿no? Entonces, como no imponer los temas, sino que el contenido mismo, la tabla de contenidos misma sea como definida conjuntamente. ¿Hay alguna pregunta más? Estamos ya llegando a la hora que habíamos puesto de límite. Hemos tenido de todas maneras una abundante participación del público, así que les agradezco mucho a todos, les agradezco mucho a todos los que estuvieron en el canal de YouTube y en Rosario Radio acompañándonos, especialmente gracias Andrés, gracias Flora, gracias Margarita por la invitación y a todos la invitación final para que conozcan la Biblioteca Humana. Gracias.